nuestra edición de hoy, Gerardo Martínez lideró la cumbre del Labor 20 en la ciudad de Mendoza. Octavas jornadas de tunelería y espacios subterráneos, obras y proyectos para el desarrollo nacional. Se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza el L20, liderado por el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, que reunió a los más altos representantes sindicales internacionales. La cumbre del L20 concluyó sus deliberaciones con la elaboración de un documento final y recomendaciones a presentar ante la próxima cumbre de líderes del G20 a desarrollarse en el mes de diciembre en la ciudad de Buenos Aires. El documento, entregado formalmente al secretario de Trabajo, Jorge Triaca, puso especial énfasis en el concepto de transición justa frente al avance tecnológico y su impacto en el mundo del trabajo, que puede tener consecuencias negativas que provoquen la pérdida de puestos de trabajo ante la irremediable irrupción de la robótica y la inteligencia artificial en las relaciones laborales. Otra de las definiciones consensuadas por los representantes sindicales mundiales hicieron hincapié en garantizar salarios mínimos vitales y móviles establecidos y ajustados en función del costo de vida, promover la libertad sindical y la negociación colectiva, promover la igualdad de género en el mercado laboral, eliminar de las cadenas mundiales de suministro la precariedad, el trabajo informal, el trabajo infantil y promover el empleo juvenil. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y chair del L20, en la apertura de la cumbre expuso sobre la actualidad del mundo del trabajo a nivel mundial y la importancia del diálogo social como principal herramienta de articulación en políticas públicas. Nosotros tenemos una mirada muy clara de los objetivos que representa el diálogo social, la oportunidad del G20 que surgió a partir de una crisis de hace muchos años, daba la oportunidad de generar la supremacía de la política por encima del sector financiero, de la burbuja financiera. Recién Pierre mencionaba que la OIT comenzaba a ser parte del G20 en el 2009-2010. Yo me acuerdo que junto con el Riojas, a cargo del G20, y Gaira Eder, en aquella época que estaba como secretario general de la CCI, discutíamos y planteamos la importancia de que el mismo rango que tenía la presencia y la participación del Fondo Monetario Internacional la tuviese la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto, el movimiento sindical mundial siempre tiene una actitud virtuosa cuando se habla de la cultura del trabajo y del desarrollo sustentable, pero justamente lo que nosotros queremos es una transición justa y política de Estado que garantice esa transición justa, medidas legislativas, programas legislativos que nos den la oportunidad de ir adecuándonos en tiempo y forma. Porque no todos salimos del mismo punto de partida. No todos estamos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, para nosotros es fundamental sobre la plataforma de lo que se está discutiendo desde el punto de vista de lo que significa el G20, teniendo en cuenta la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sustentable y demás, de tener una presencia activa permanente en aquellos regiones, en los países de desarrollo como en aquellos países desarrollados. Por ejemplo, en Argentina hemos elaborado la plataforma dentro de la ODS, la plataforma PAMPA. Es una plataforma de seguimiento donde no solamente está el sindicalismo, sino la sociedad civil, con una amplia participación con distintas ONG y demás, porque nosotros decimos que el tener un seguimiento de esa plataforma sobre la base de los objetivos que nos vamos proponiendo, que no es solamente una responsabilidad del gobierno, debe ser una responsabilidad nuestra. Nosotros la tomamos en la misma intensidad, en la misma responsabilidad que lo tienen que hacer los gobiernos. Por lo tanto, la única experiencia que tenemos aquí
es la plataforma Pampa, ¿no? Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y atendiendo y comprendiendo que los trabajadores debemos ser actores y protagonistas de todos estos debates que tienen que ver con una visión impulsa, no digamos de impedimento, no de ser obstáculo, pero sí que tengamos políticas públicas sobre la base del diálogo social institucionalizado. Muchas gracias. De esta cumbre del Labor 20 participaron, entre otros, Pedro Villagla, delegado Sherpa argentino ante el G20, Sharon Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional, CSI, Víctor Báez Mosquera, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, además de representantes de las más importantes centrales sindicales del mundo. Dialogamos con los principales referentes sindicales presentes en el L20. The world is fractured and the economies in some countries are starting to see financial improvement. But for working people, short-term, insecure work, often unsafe work, trapped in supply chains that there is no respect for fundamental rights, for minimum wages on which you can live, or indeed sometimes safe work. And then we have, of course, slavery, modern slavery in our supply chains. We want the governments to act on wages, on rights across all forms of work, and on ensuring the maximum consultation for just transitions, for climate action and for technology. El hecho de que se ha realizado aquí en Argentina este evento, esta reunión, puede ser la oportunidad de dar una visión desde el mundo en desarrollo, desde el mundo emergente, para mostrarlo en el mundo desarrollado y tratar de crear una síntesis. Porque evidentemente ni en el mundo en desarrollo estamos bien. Vean ustedes el ejemplo de Argentina. Y Argentina era la vitrina del neoliberalismo y miren cómo está. Miren a lo que lleva la política neoliberal. Pero el mundo en desarrollo tampoco está exento de las políticas de ajuste y la OCDE no es tampoco una entidad de la cual podamos estar contentos. Un dirigente sindical norteamericano, el compañero Trumka, haya definido a la OCDE como una entidad esquizofrénica. Los lunes habla de derechos y los martes habla de cortes. Entonces nosotros estamos más bien desde el mundo en desarrollo, desde la CSA y desde sus organizaciones, estamos por políticas basadas en la igualdad que son convenientes no solamente a nivel social, sino muy convenientes también a nivel económico. Por eso es que este evento resulta importante políticamente para el sur sindical. Nosotros no podemos hablar del futuro del trabajo del futuro sin hablar del modelo. Si un modelo neoliberal de ajustes funciona de esta forma, con una economía 5.0, no va a poder funcionar diferente. Va a ser una economía excluyente, va a ser excluyente en términos de trabajo, en términos de oportunidades sociales. Por eso es importante que digamos que el futuro del trabajo empieza ahora. No podemos nosotros pensar solamente en el futuro del trabajo y dejar de pensar en que en este mismo momento hay desempleo, hay pauperización de las condiciones de trabajo, hay un sector informal creciente, hay 25 multinacionales, entre ellas en Argentina, que registran que están empleados 4 millones de trabajadores y trabajadoras, y sin embargo hay 70 millones que son fuerza laboral oculta. Entonces, si nosotros no asociamos eso al futuro del trabajo, estamos perdidos. Frente a este escenario es la coordinación global, es trabajar para organizar también a los que están en el sector informal, porque están trabajando para las multinacionales sin siquiera saberlo. Entonces, hacer un nuevo diseño de la organización sindical desde todo punto de vista y también intervenir en las decisiones políticas que se hacen, opinar políticamente, intervenir como un movimiento sindical. Decía Pepe Mujica, la política no es la búsqueda del bien común, eso es filosofía neoliberal. La política es sacarte a ti para darme a mí.
sacarle a los trabajadores para darle al capital o sacarle al capital para darle a los trabajadores. La Asociación Argentina de Túneles y Espacios Subterráneos organizó la 8ª edición de su encuentro anual que reunió a empresarios, profesionales y funcionarios vinculados a la construcción y gestión de proyectos de tunelería. Durante el encuentro se presentaron proyectos de obra y se compartieron diversas experiencias de trabajo con el objetivo de promover el intercambio entre los actores que participan en forma activa en el sector. En este marco, dialogamos con los protagonistas de la jornada para conocer los desafíos y oportunidades que presenta el aprovechamiento del espacio subterráneo en un mundo en el que los conglomerados urbanos siguen en proceso de expansión. El objetivo fundamental es difundir las obras de tunelería que estamos construyendo, el poder informar no solo a los profesionales, sino a todas las entidades que están ligadas a la actividad de túneles, que cada vez son más, para lograr una mejor capacitación, una mayor performance. Esto incluye también, por supuesto, a los gremios, porque este es un trabajo difícil. Los túneles siempre implican riesgos, implican una necesidad de alto control de calidad. Entonces, en este tipo de jornadas vemos un poco un espectro de todas estas cosas. Nosotros, comparados con otros países, no somos un país que realice tantas obras de tunelería, especialmente en transporte. Por eso es que el desafío nuestro es multiplicar la cantidad de profesionales, llevarle la información al alcance del público especializado. Es muy importante que estas cosas no estén encerradas en la oscuridad, digamos, como en el pasado, sino que sean totalmente abiertas, procesos transparentes de licitación. Estamos embarcados en eso, no solo para reducir los costos, sino también para demostrar que los argentinos podemos también hacer obra pública en forma transparente y que podemos hacer grandes obras de infraestructura que nuestro país necesita. AISA, que es continuadora de la empresa madre que fue Obras Sanitarias de la Nación, ha tenido el uso de las actividades de construcción subterránea ya desde fines del siglo XIX. Cuando se estaba construyendo este edificio, simultáneamente se estaban haciendo las obras de saneamiento y se estaba realizando lo que se llama la primera cloaca máxima y el cruce del riachuelo en tunelería. De manera que siempre ha sido un usuario importante de la tecnología y el conocimiento de la construcción de túneles y estructuras subterráneas. Hoy mismo está realizando dos grandes obras, el sistema de la margen izquierda del Matanza-Riachuelo y el sistema de Agua Sur, donde ya están realizando actividades o próximamente van a realizar actividades 5 máquinas tuneleras. Tenemos un desafío de darle agua segura, colectar el agua usada, tratarla y disponerla ambientalmente en forma sustentable para más de 14 millones de personas en el área metropolitana. Es una de las empresas que en forma conjunta más grandes del mundo y estamos en un plan de obras que, entre obras realizándose en licitación y en estudio de ofertas, suman más de 320 obras por más de 1.500 millones de dólares. Básicamente el sistema Riachuelo es una obra de túneles, estamos construyendo más de 40 kilómetros de túneles a través de distintas tipologías, también de las universalmente conocidas en tunelería en el mundo, el pipe jacking, el túnel minero o la excavación tradicional y los grandes túneles con máquinas TBM. Sin ningún lugar a dudas, el sistema Riachuelo es un hito en la historia del sanitarismo porque nos permite resolver de manera estructural una limitación que tenemos en la capacidad de transporte. Pensemos que nuestra última cloaca máxima, que hace el apoyo de esta red local de transporte de desagües cloacales, tiene más de 70 años, con lo cual con esta obra realmente estamos saldando históricamente una deuda de más de 70 años.
Nosotros estamos construyendo un emisario bajo las aguas del Río de la Plata, 40 metros de profundidad por debajo del lecho, que se ha iniciado directa y francamente bajo el lecho del río, con lo cual un desafío técnico de dimensiones realmente importantes en cuanto a las consideraciones que hay que tener para que justamente esta obra sea un éxito. Y bueno, y sin lugar a dudas lo es porque ya tenemos prácticamente el 25% del emisario construido, casi 3 de los 12 kilómetros que lo construyen. Bueno, nosotros estamos embarcados en una transformación profunda de todo el sistema de transporte metropolitano, con una gran cantidad de obras orientadas a la prioridad del transporte público, esto es ferrocarriles, metrobuses, movilidad sustentable, y uno de los ejes principales de nuestros proyectos es la interconexión ferroviaria de todo el sistema de trocha ancha y de trocha angosta, y esto implica obras de tunelería importantes. En una primera fase conectar el ferrocarril Roca con el San Martín, en una segunda fase el Sarmiento con el Mitre y en una última fase el Belgrano Sur con el Belgrano Norte. Esto nos obliga a trabajar con un proyecto integral, en conjunto las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, y implica un desafío de mirar el sistema de transporte y la infraestructura con una visión de mediano y largo plazo para poder ir conformando un plan de obras y de infraestructura sostenible, sustentable y que nos permita realizar una transformación muy profunda. Esta es una idea que existe desde fines de los 60, principios de los 70, pero nunca se había desarrollado seriamente un proyecto de ingeniería en el marco de una planificación estratégica. Ese desafío lo asumimos a partir del año 2013, todavía estando en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos a pensar este proyecto hasta el 2015 y desde que asumimos en el Gobierno Nacional hemos redoblado los esfuerzos, hemos destinado un equipo de profesionales de primer nivel a tener un proyecto porque digamos, la base de todo es tener una buena planificación estratégica y un buen proyecto que nos permita después, el día que se haga la obra, hacerla en el menor tiempo posible, con los menores costos posibles y con los máximos beneficios que uno puede lograr. La obra viene a buen ritmo, estamos con 900 metros de túnel ya construido, el túnel principal, el TBM, y el túnel más grande, que es el de 530 de diámetro interior, y el túnel chico, que comenzamos hace unas 3 semanas aproximadamente, ya llevamos 60 metros construidos. Es una obra importante para la ciudad, es una cuenca urbana puramente que tenía los mayores niveles de inundación de la ciudad, y el proyecto es para justamente mitigar ese nivel de inundación que teníamos en la ciudad, ¿no? El proyecto tiene un plazo aproximadamente de 1 año y un par de meses más, donde esperamos finalizar la obra y ya ponerla en servicio. Las obras en zona urbana requieren tuneleras especiales para no perturbar el terreno, y eso ha tenido un desarrollo tecnológico importantísimo en los últimos 20 años. Ha mejorado la técnica, la eficiencia, la seguridad y la rapidez de ejecución. Estos túneles con estas máquinas avanzan más de... Por ejemplo, en el Maldonado se logró un avance del promedio de 30 metros diarios. Acá hoy hablaron de más de 20, en el Vega y en el emisario. Esto es imposible de conseguir si no es con equipo mecanizado, que por otro lado tiene la gran ventaja de la seguridad, porque el operario está totalmente protegido dentro del escudo y trabaja a presión atmosférica. Mientras que antes tenía que trabajar con aire comprimido, comprimir, descomprimirse, un riesgo de vida y una lentitud enorme. Así que justamente una de las bases en que se asienta el progreso en la tunelería es el desarrollo tecnológico, fundamentalmente no solo de equipamiento de excavación, los aditivos, los hormigones, los premoldeados de las dovelas, que implican tener dovelas listas en 24 horas. Todo eso forma un conjunto
de avances tecnológicos de primera generación. Las máquinas tuneleras que han cambiado desde hace aproximadamente 30 años la tecnología para realizar túneles son realmente sofisticadas maquinarias. Acá tenemos a mis espaldas una maqueta de una de ellas y permiten realizar estas obras sin perturbar la superficie, sin molestar a los ciudadanos, con importantes ahorros y sobre todo con una cosa que no es de descartar, que es la seguridad del personal que trabaja. Antes, tradicionalmente, la tunelería se consideraba una actividad riesgosa. Con el uso de esta maquinaria se ha mejorado muchísimo la seguridad del personal que lo ejecuta. Estas máquinas requieren operadores que conozcan bien el sistema de manejo, el sistema de presiones, el control de inyecciones, el manejo tecnológico de los productos aditivos. Todo eso, si bien no requiere una preparación universitaria ni mucho menos, implica un periodo de aprendizaje y adiestramiento. Eso con respecto a las máquinas. Con los métodos tradicionales, por ejemplo, excavaciones semimanuales que usamos en subterráneo de Buenos Aires, uno de los temas es la aplicación de gunita, de shotcrete, que estamos ayudando a capacitar a los operadores que la aplican, porque no es tan sencillo como parece. Avanza la construcción de la autopista urbana en Rosario. Esta obra contribuye al continuo desarrollo de una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe y de la Argentina, por su caudal de tránsito, la cantidad de habitantes y la intensa actividad portuaria que genera en materia laboral y de comercialización. La Ruta Nacional A008 es el principal anillo de circunvalación de Rosario. Diariamente transitan alrededor de 90.000 vehículos. Actualmente se está ejecutando la última etapa, que consiste en la construcción de un intercambiador con la Ruta Nacional 34. Se trata de un corredor clave para la integración, ya que la Ruta Nacional A008 conecta con 3 autopistas con destino a la capital de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Córdoba. Avanza la obra del corredor Costanera. La provincia avanza en la construcción de la obra que ordenará definitivamente el ingreso y egreso de los cerca de 450 colectivos de corta, media y larga distancia que todos los días llegan y salen de la ciudad de Córdoba. Los trabajos fueron divididos en 3 grandes frentes de ejecución simultánea. Entre ellos, el que se encuentra más avanzado es el de la bajada que conectará la circunvalación con el puente Maldonado. El segundo de los tramos con mayor porcentaje de avance es el que vincula al puente Leticia con las terminales de ómnibus T1 y T2. Por último, el tercero de los tramos, en cuanto a avance de las obras, es la sección intermedia que comunica los puentes Maldonado y Leticia. Trabajo que incluye el reemplazo del antiguo puente Sargento Cabral por un puente en altura. Esto fue Con Más Info.